Nuestra Iglesia Universal emprendió en 2021 un camino de sinodalidad que pretende colarse en todos los estratos de la Iglesia, incluso también podemos decir que incluso de nuestra sociedad. En este espacio hemos hablado ya en varias ocasiones de este sínodo que, tras pasar la fase diocesana y la fase nacional, se encuentra ya en su fase continental. El sábado 28 de enero se presentó en la Conferencia Episcopal Española una síntesis de lo que la Iglesia en España va a aportar en ese encuentro que se va a celebrar en Praga y en el que participará un sacerdote de nuestra diócesis, Luis Manuel Romero Sánchez, que está muy involucrado en este proceso desde su papel como secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española y a quien ya saludamos. Hola, Luis Manuel. Hola, un saludo también a todos mis paisanos de la Iglesia de Mérida, Badajoz. Luis Manuel, cuéntanos, ¿cuáles son, podemos decir, los puntos más importantes de esta síntesis que va a llevar la Iglesia en España a la etapa continental europea? Bueno, pues durante este proceso de la etapa continental, que ha sido corto, pero en el cual han participado casi todas las diócesis españolas, se han subrayado algunas prioridades que ya de alguna manera habían salido también en la fase diocesana, pero que ahora se pone más el foco en ellas. Ciertamente vuelve a aparecer la importancia de sentirnos corresponsables en la vida de la Iglesia, cada uno desde nuestra vocación, desde la complementariedad de vocaciones, laicos, pastores, vida consagrada, y desde el bautismo, desde ahí sentirnos todos protagonistas en lo que es la vida de la Iglesia a nivel interno y también de cara a ir haciendo que la Iglesia sea cada vez más una Iglesia en salida y una Iglesia de puertas abiertas que acoja a toda la gente. También se insiste como prioridad en la importancia de la formación en todos los niveles, especialmente la formación en doctrina social de la Iglesia, de cara a un mayor compromiso y a un mayor diálogo de la Iglesia con la sociedad. Igualmente hay algunas cuestiones que tienen especial relevancia, como es insistir en el protagonismo de los laicos, superando el clericalismo, y de un modo particular en el papel de la mujer en la Iglesia. No solo como un anhelo y un deseo de que cada día participe más la mujer en la vida de la Iglesia, sino que esto se haga de verdad real y efectivo y se les tenga en cuenta a los laicos, y en concreto a las mujeres, también en la toma de decisiones en los órganos sinodales que tiene la propia Iglesia. Igualmente se insiste en la importancia de la participación de los jóvenes en cada una de nuestras comunidades parroquiales como prioridad pastoral, el diálogo con el mundo y la cultura, mejorando, como no, la escucha, la comunicación, y también, de nuevo, se insiste o se subraya la importancia de la liturgia. Una liturgia, sobre todo, siempre se dice que conecte cada día más con la vida, que se actualice el lenguaje, que los ritos sean más comprensibles, de alguna manera más adaptada también al momento actual. Luisma, ¿cómo crees que se está viviendo este sínodo? Tú que lo ves desde arriba un poco y que estás viendo cómo se está trabajando en todas las diócesis españolas, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, pues voy descubriendo desde lo que yo voy percibiendo que lo que es la sinodalidad va avanzando. ¿En qué sentido? En que cada día se va tomando más conciencia de lo que significa realmente esto de vivir el caminar juntos, ¿no? Como estilo, como modo de ser, porque de eso es de lo que se trata. La sinodalidad no es tanto un concepto abstracto, una teoría, sino más bien una experiencia y una realidad que tenemos que ir haciendo vida en el día a día de nuestras comunidades. Es decir, tiene que ser ese modo de ser Iglesia, eso que nos mueva, ese vivir desde el caminar juntos. Y yo creo que a nivel de la Iglesia en España, pues en general se está viviendo con mucha ilusión, hay mucha esperanza también, mucha alegría, se espera mucho de este proceso, aunque al mismo tiempo nos falta pues las actitudes de escepticismo, a veces también de miedo, ¿no?, que puede surgir, o de rechazo, que a veces el rechazo no es porque esté en contra en sí de la sinodalidad, sino más bien por la novedad que significa esta experiencia de caminar juntos, de escucharnos mutuamente, de dialogar, de ir tomando decisiones también desde la comunión. Y esas personas, como tú dices, que es verdad que se escuchan en algunas ocasiones esas voces de personas incrédulas, no que estén en contra, como bien dices, sino que a lo mejor no terminan de creerse este proceso. ¿Qué le podemos decir? Bueno, pues sobre todo animarles a ir descubriendo que es verdad que al final todo este proceso, y eso no podemos olvidar, es obra del Espíritu Santo,
y que eso es fundamental. Es decir, no se trata de que las decisiones las vayamos a acordar nosotros, no se trata tampoco de anticipar qué es lo que va a salir del sínodo, porque hay gente que se pregunta, pues del sínodo, o dicen, del sínodo tiene que salir esta cuestión o la otra. No, vamos a estar abiertos al Espíritu Santo y saldrá lo que el Espíritu Santo nos diga. Entonces, yo creo que es un momento histórico lo que estamos viviendo, y desde ahí animar a toda la gente a que participe. Muchas personas expresan, por fin se nos pregunta en la Iglesia, por fin podemos hablar abiertamente, sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Es un momento para escucharnos mutuamente, para el diálogo, para que podamos hacer un discernimiento comunitario. ¿Y cuál podemos decir, Luisma, que es el siguiente paso? Porque hemos pasado por una fase diocesana, hemos pasado por la fase nacional y ya vamos enfilando lo que es la recta final de esa fase continental, ¿no? Sí, estamos al final de la segunda etapa del sínodo. El Papa desde el principio, y eso también es una novedad, quiso que este sínodo se plantease no como un evento puntual, un acontecimiento, sino como un proceso. Primero se ha escuchado a todo el pueblo de Dios, a nivel de las iglesias diocesanas, de parroquias, movimientos, asociaciones, congregaciones. Después se ha hecho un documento donde se recoge todo lo que ha expresado la Iglesia Universal, que es el que se ha trabajado ahora en la fase continental. De nuevo se ha vuelto a hacer una escucha, que toda la gente conociera este documento y que pudieran aportar. Y ahora cada conferencia episcopal nos vamos a reunir por continentes. En concreto, la Asamblea Continental Europea será del 5 al 10 de febrero en Praga, donde tendré también la suerte y la oportunidad de participar. Ahí nos vamos a reunir miembros o representantes de 39 conferencias episcopales de toda Europa. Y de ahí saldrá el documento, en este caso, del continente europeo, pero igualmente ocurrirá con los demás continentes. De tal manera que para el mes de junio se hará un instrumentum labori, es decir, un material de trabajo, donde se recogerá de nuevo lo que ha salido de las asambleas continentales. Eso servirá, ese material de trabajo servirá para la fase universal, que es la siguiente, que será la asamblea ya sinodal de los obispos, que se celebrará durante el mes de octubre de este año de 2023. Aunque es verdad que el Papa ha prorrogado el sínodo un año más y en octubre de 2024 se celebrará una segunda sesión de esta asamblea sinodal de los obispos. Y pensamos que entre octubre del 2023 y octubre de 2024, durante ese año, pues seguramente también el Papa nos dará tarea, es decir, se nos enviará también lo que surja en octubre para que de nuevo se escuche al pueblo de Dios y para que entre todos, como digo, vayamos caminando juntos, ¿no? Y vayamos construyendo esta iglesia que queremos bajo la guía siempre del Espíritu Santo. Luis, me has comentado que es un sínodo atípico y extraordinario por cuanto se le da voz al pueblo de Dios. Todo el mundo que ha querido ha podido participar. ¿Crees que la Iglesia saldrá fortalecida de todo este proceso? Yo pienso que sí, porque todo lo que sea el crecer en la comunión, eso nos favorece y nos ayuda a crecer como iglesia. Todo lo que sea sentirnos también pueblo de Dios, es más, en las aportaciones, tanto en la fase diocesana como ahora en la fase continental, una de las cosas que se ha subrayado es que se va descubriendo cómo va creciendo el sentido de pertenencia a la iglesia. Y yo creo que eso es clave y es muy importante, ¿no? Entonces, aunque solo sea por eso, porque tomemos conciencia cada día más que todos somos iglesia y que entre todos vamos haciendo este camino juntos, este camino que al final es para la misión, es para la evangelización, porque no podemos olvidarlo. Es decir, la sinodalidad no es tanto una cuestión organizativa, de cómo estructurarnos y organizarnos mejor a nivel interno, que también puede servir para eso, para crecer en comunión entre nosotros, para reformar las estructuras sinodales que ya tenemos, como Consejo de Pastoral, Consejo de Economía, sino que principalmente la sinodalidad nos tiene que ayudar a plantearnos cómo evangelizar en la sociedad actual, porque esa es nuestra vocación y esa es la meta que perseguimos. Bueno, Luisma, pues hemos conocido un poco de primera mano todo lo que se está trabajando y cómo va caminando la Iglesia en torno a este sínodo que nos ha planteado por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias.